Esta familia estaría mejor sin ti. Me espetaron mis padres con una amargura que cortaba como un cuchillo oxidado. Sus ojos fijos en mí como si yo fuera el veneno que había envenenado su linaje entero. En ese instante, mientras el eco de sus palabras rebotaba en las paredes de nuestra casa en el corazón de Madrid, juré que no solo les demostraría lo equivocados que estaban, sino que les haría pagar con cada gota de su orgullo falso. Mi respuesta no fue un grito ni una lágrima, fue un plan perfecto, tejido en las sombras de mi mente. Un laberinto de venganza que los arrastraría a todos al abismo que ellos mismos habían cavado para mí. Recuerdo esa noche como si el tiempo se hubiera detenido en un fotograma eterno de dolor. Era finales de otoño de 2023. Y el aire en nuestra mansión de Salamanca olía a jazmín marchito y a secretos podridos. Yo, Elena Vargas, de 32 años, acababa de regresar de un viaje de negocios en Barcelona, donde había cerrado un trato millonario para la empresa familiar de importación de vinos. Pensaba que sería recibida como la heroína que era, la hija que había salvado el negocio de la quiebra inminente. En cambio, encontré a mis padres, don Arturo y doña Carmen, sentados en el salón principal, flanqueados por mi hermano mayor, Javier, y su esposa, la insípida pero ambiciosa Laura. Sus rostros eran máscaras de piedra, y el silencio era tan denso que podía masticarse. Elena, siéntate, ordenó mi padre, su voz grave como el tañido de una campana funeraria. Obedecí, sintiendo un nudo en el estómago que no era de hambre, sino de presagio. Javier evitó mi mirada, jugueteando con su anillo de casado, mientras Laura cruzaba las piernas con esa elegancia fingida que tanto detestaba. Mi madre, siempre la más directa, fue la que soltó la bomba. Hemos descubierto lo que has hecho. Ese trato en Barcelona no fue más que un timo para saquear la empresa. Has robado fondos. Has falsificado documentos. Nos has traicionado a todos. El mundo se inclinó. ¿Robo? Falsificación. Yo, que había crecido bajo la sombra de un padre tiránico que medía el amor en euros y contratos. Que había sacrificado mi juventud por esta familia que nunca me vio como igual a Javier. El hijo perfecto. Es mentira. Grité. Pero mi voz se quebró como cristal bajo un tacón. Javier murmuró algo sobre pruebas irrefutables. Y Laura sacó un dossier con correos electrónicos y transferencias que llevaban mi nombre. Firmas que no eran mías. Montos que nunca toqué. Alguien había urdido esto contra mí. Y el horror me golpeó, era Javier. Mi propio hermano. El que compartía mi sangre. El que me había pedido ayuda meses atrás cuando su matrimonio se tambaleaba por deudas de juego. Pero no era solo él. Mis padres, cegados por su favoritismo crónico, eligieron creerlo. Esta familia estaría mejor sin ti, repitió mi madre. Y en sus ojos vi no solo decepción, sino alivio. Alivio de deshacerse de la hija que siempre cuestionó sus métodos sucios, que se negó a casarse con el socio de mi padre por conveniencia. En ese momento, el odio floreció en mí como una rosa negra en un jardín árido. No lloré. No supliqué. Me levanté, recogí mi bolso y dije, tendréis lo que queréis. Pero recordad esto, el exilio que me imponéis será el principio de vuestro fin. Salí a la noche madrileña, el frío de noviembre azotando mi rostro como bofetadas. Caminé por las calles empedradas de la Plaza Mayor, donde los turistas reían ajenos a mi tormenta interna. Mi mente, afilada por años de negociaciones brutales en salas de juntas, ya trazaba los hilos del plan. No era impulsivo, era quirúrgico. Primero, contactaría a mi abogada, Isabel Ruiz, una mujer de acero forjado en los tribunales de Valencia, que me debía un favor por haberla salvado de un escándalo personal años atrás. Ella sería mi aliada invisible, el puente entre la legalidad y la venganza. Segundo,
Infiltrarme en las finanzas familiares a través de viejos contactos en la bodega de La Rioja, donde aún tenía lealtades. Tercero, y lo más dulce, exponer los esqueletos en el armario de Javier, sus deudas con prestamistas rusos, sus infidelidades que Laura fingía ignorar por el estatus social. Pero el plan iba más allá de lo financiero. Quería destrozar su honor, esa fachada de familia intachable que mantenían en las cenas de la alta sociedad madrileña. Recordé las noches en que, de niña, me encerraban en mi habitación mientras ellos festejaban con inversores, susurrando sobre la hija problemática. Ahora, yo sería el problema que no podrían ignorar. Llamé a Isabel desde un bar cutre en Malasaña, mi voz calmada como el mar antes de la tormenta. Necesito todo sobre Javier. Y sobre mis padres. Cada transacción dudosa, cada amante oculta, cada soborno en aduanas. Ella rió. Un sonido seco como grava. Elena, esto te consumirá. ¿Estás segura? Más que nunca, respondí. Ellos me han matado ya. Ahora, les toca morir en vida. Los días siguientes fueron un borrón de insomnio y café negro. Alquilé un apartamento diminuto en Chueca, rodeada de arte callejero que gritaba rebeldía. Un contraste perfecto con la opulencia que había dejado atrás. Por las mañanas, revisaba correos cifrados de Isabel, pruebas de que Javier había manipulado las cuentas para cubrir sus pérdidas en casinos de Marbella. Mis padres lo sabían, por supuesto. Un padre como Arturo no dejaba cabos sueltos. Habían elegido encubrirlo, sacrificándome a mí para salvar la reputación familiar. El odio se enraizaba más profundo, alimentado por recuerdos, la vez que, a los 18, me negaron la universidad en Salamanca porque las mujeres como tú deben casarse bien. O cuando Javier robó mi idea de negocio y se llevó el crédito, dejando que yo cargara con el fracaso. Una semana después, el primer golpe cayó. Anónimo, por supuesto. Un artículo en El País Digital, titulado El heredero de los Vargas, jugador empedernido o estafador. Incluía extractos de deudas, fotos borrosas de Javier en antros de juego, y un testimonio velado de una amante que juraba haber sido silenciada con dinero familiar. El escándalo estalló como una granada en una boda. Javier me llamó esa noche. Su voz un balbuceo de pánico. ¿Eres tú, Elena? Dime que no eres tú. Colgué sin responder, saboreando el terror en su tono. Mis padres, en cambio, enviaron a un mediador, mi tía Lourdes, la hermana de mi madre, una viuda devota que siempre había sido el pegamento emocional de la familia. Ven a casa, hija. Hablemos. Esto no tiene que ser así, suplicó por teléfono, su acento andaluz suavizando el filo. Acepté la reunión, no por debilidad, sino por estrategia. En la mansión, bajo el candelabro de cristal que mi abuelo trajo de Toledo, nos sentamos como en una tregua de guerra. Lourdes, con su rosario entre los dedos, intentó mediar. La sangre no se lava con tinta, Elena. Tu hermano es débil, pero es familia. Mis padres asintieron, sus rostros envejecidos por el estrés, pero yo vi la hipocresía en sus ojos. Familia, repetí con sorna. La misma que me echó como a un perro callejero. Mi padre carraspeó, fue un error. Las pruebas. Pruebas falsificadas por Javier. Sí, lo sé todo. El silencio fue ensordecedor. Lourdes palideció, pero yo no paré. Esto es solo el principio. Si queréis paz, devolvedme lo mío, mi parte en la empresa, mi dignidad. Se negaron, por supuesto. Arturo murmuró algo sobre lealtad familiar, y Carmen añadió, no eres bienvenida aquí. Salí con el corazón latiendo como un tambor de ejecución, sabiendo que el siguiente paso sería letal. La venganza, descubrí, era como un vino añejo, se maduraba en la oscuridad, ganando cuerpo con cada capa de rencor.
2 meses después del escándalo inicial, Madrid bullía con rumores sobre los Vargas. Las cenas en el Círculo de Bellas Artes se habían vuelto gélidas. Los socios retiraban inversiones como hojas en otoño. Javier, paranoico, había contratado guardaespaldas, ridículos matones de lavapiés que no intimidaban a nadie. Y Laura, la reina del drama, había iniciado un divorcio discreto, demandando la mitad de los bienes conyugales. Yo observaba desde las sombras. Mi nuevo rol como consultora freelance en una firma de vinos en lavapiés me daba la coartada perfecta. Cada noche, en mi apartamento, desplegaba mapas mentales, flechas apuntando a las debilidades de mi familia. Nodos de aliados y traidores. Isabel Ruiz se convirtió en mi sombra leal. Nos reuníamos en cafés olvidados de la Latina, donde el aroma a churros ahogaba las confidencias. «Tienes munición para hundirlos, Elena», me dijo una tarde, deslizando un USB con auditorías internas. Sobornos a inspectores aduaneros para evadir impuestos en importaciones de Rioja. Tu padre firmó cada uno. Lo leí esa noche. Las páginas digitales quemando mis ojos. Arturo Vargas, el pilar de la sociedad, había construido su imperio sobre arena movediza. El plan se ramificaba, filtraría esto a La Voz de Galicia, un periódico con rencor histórico contra familias como la mía. Pero no sin un toque personal. Adjuntaría una carta anónima, escrita en la caligrafía de mi madre, confesando remordimientos por criar a un monstruo. Cruel, sí, pero poético. Mientras tanto, el conflicto familiar se enconaba. Lourdes, mi tía mediadora, se convirtió en un puente frágil que yo pisoteaba con deleite. Me visitaba con platos de paella casera. Sus ojos suplicantes, Elena. Por el amor de Dios, para. Javier está bebiendo como un marinero en Gibraltar. Tu madre no duerme. Y Arturo ha tenido un amago de infarto. Sus palabras avivaban el fuego en mí. ¿Y yo? ¿Quién pensó en mí cuando me desterraron? Ella bajaba la vista, murmurando sobre el perdón cristiano, pero yo veía la duda en su rostro. Lourdes era el eslabón débil, devota, pero no ciega. Le conté fragmentos de la verdad, las falsificaciones de Javier, plantando semillas de desconfianza. Ayúdame a exponerlo, tía. O quédate al margen cuando todo caiga. El segundo golpe llegó en primavera de 2024. Cuando el artículo de La Voz estalló. Corrupción en el vino español, los Vargas y sus secretos fiscales. Fotos de Arturo en yates de Marbella. Gráficos de evasión millonaria. El fisco irrumpió en la mansión esa misma semana. Agentes con maletines grises allanando cajones como buitres en un cadáver. Javier, acorralado, me confrontó en un parque cerca del Retiro. Estaba demacrado. Ojeras como moretones. Su traje arrugado. Eres una serpiente, Elena. Hermanos no se hacen esto. Reí. Un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. ¿Hermanos? Tú me vendiste por tus vicios. Esto es justicia, Javier. Paga tus deudas. Él se abalanzó, pero sus guardaespaldas lo retuvieron. En sus ojos vino solo rabia. Sino miedo puro, el miedo de un hombre que sabe que ha perdido el control. Mis padres, en cambio, optaron por la negación. Una llamada de mi madre. Su voz quebrada por primera vez, hija. ¿Por qué nos haces esto? Somos tu sangre. Sangre que me negasteis, respondí. Volved a decirme que la familia estaría mejor sin mí. Decídmelo ahora. Colgó sin palabras. Y en ese silencio oí su derrota. Pero la venganza no era solo externa, me carcomía por dentro. Noches de insomnio donde soñaba con mi infancia en la finca de Toledo, veranos de olivos y risas fingidas. ¿Era esto lo que quería? ¿Destruirlos para reconstruirme? El tocanillo. Como decimos en España, entre la rabia y el vacío. Entonces entró en escena Rafael.
Mi personaje inesperado. Un periodista freelance de El Mundo, con ojos verdes como el Guadalquivir y una cicatriz en la mejilla de una pelea en Sevilla. Lo conocí en una exposición de arte en el Reina Sofía, donde yo fingía normalidad entre lienzos abstractos. Él investigaba corrupción en el sector vinícola, y mi nombre, el de la hija traidora, le picó la curiosidad. «Eres la que escapó de los Vargas», dijo, ofreciéndome un vino tinto que rechacé. Hablamos horas, y en su empatía vi un aliado potencial. O un riesgo. Rafael era el mediador perfecto, neutral. Pero con un pasado turbio había perdido a su hermana en un escándalo similar, traicionada por su propio esposo. La venganza es un fuego que quema al que la enciende, me advirtió. Pero yo, ciega, lo recluté, ayúdame a publicar lo último. Y te daré la exclusiva. El plan avanzaba. Filtré documentos a Rafael sobre las amantes de Arturo, una en concreto. Una joven sumiller de Bilbao que había silenciado con un puesto en la empresa. El artículo saldría en un mes. Pero antes, un desvío, una demanda civil contra Javier por difamación, respaldada por peritos que Isabel había sobornado éticamente. El juicio en los juzgados de Madrid fue un circo. Javier, testificando con voz temblorosa, mintió sobre mi envidia patológica. Yo, en el banquillo, conté mi verdad con calma. Gleisch, mi hermano me robó la vida. Esto es solo devolución. El juez, un hombre de Jaén con mirada de halcón, falló a mi favor, indemnización de 200.000 euros. Más órdenes de restituir mi parte en la empresa. Mis padres, en la galería, se marchitaron como uvas pisadas. Pero la euforia duró poco. Esa noche, Lourdes me llamó histérica. Arturo ha sufrido otro infarto. Ven. ¿Por Dios? Dudé, el corazón latiéndome en la garganta. ¿Ir? ¿Perdonar? No. En cambio, envié flores anónimas al hospital, rosas negras, con una nota: la familia estaría mejor sin mentiras. Era el tercer golpe, y dolía más de lo esperado. Rafael, oliendo mi turbulencia, me invitó a cenar en un mesón de Chamberí. Estás jugando con fuego, Elena. ¿Y si te quemas tú? Sus palabras me rozaron como una caricia prohibida, y por un instante, consideré la rendición. Pero el odio era mi armadura. El fuego purifica, respondí. Poco sabía que el verdadero incendio estaba por desatarse. Mientras Madrid florecía con jacarandas, yo tejía la red final. Contactos en la bodega de La Rioja, leales a mí desde mis días de estudiante en Logroño, sabotearían envíos, vinos adulterados con etiquetas falsas, llegando a clientes clave en París y Londres. La ruina financiera sería inevitable. Javier, hundido en deudas, recurrió a prestamistas que lo amenazaban con violencia. Laura se fue a su pueblo en Extremadura, dejando a sus hijos con niñeras. Y yo. Yo me sentía poderosa, pero vacía. En sueños, veía a mi madre llorando, y me despertaba con náuseas. ¿Era esto justicia? ¿O solo un ciclo de dolor? Lourdes, desesperada, organizó una cena de reconciliación en la finca familiar de Toledo. Una última oportunidad, Elena. Por los viejos tiempos. Fui, armada con grabadoras ocultas y un corazón de granito. La mesa estaba puesta con jamón ibérico y vino de la casa, pero el aire apestaba a desesperación. Arturo, pálido como un fantasma post-infarto, habló primero: hija, hemos errado. Vuelve. La empresa es tuya. Javier, borracho, farfulló disculpas. Mi madre sollozó: sin ti, nos estamos desangrando. Por un segundo, el lazo familiar tiró de mí. Pero recordé sus palabras: mejor sin ti. Demasiado tarde, dije, y activé la grabadora. Sus confesiones, sobornos, favoritismos quedarían inmortalizadas para Rafael. Salí al olivar bajo la luna.
el viento susurrando secretos antiguos. Rafael me esperaba en el coche. Su presencia un bálsamo y una tentación. Lo grabaste todo. Asentí. Y él me besó entonces. Un beso salado de lágrimas no derramadas. Eres más fuerte de lo que crees, murmuró. Pero en ese beso, sentí el primer crack en mi plan, el amor. Ese traidor disfrazado de salvación. El verano de 2024 llegó a Madrid como una fiebre, sofocante y pegajosa, amplificando el hedor de la podredumbre que yo misma había desenterrado. Los saboteos en la bodega surtieron efecto, lotes de vino Vargas devueltos desde Francia con acusaciones de fraude. Clientes huyendo como ratas de un barco hundiéndose. La empresa, antaño un coloso en el mercado ibérico, se tambaleaba al borde del abismo. Javier, ahora un espectro de su antiguo yo, vendió su Porsche para pagar a los rusos. Y rumores de palizas en garajes de Usera circulaban en WhatsApps familiares. Mis padres, atrapados en una telaraña legal, enfrentaban auditorías del Hasien de que amenazaban con prisión. Y yo, Elena, la arquitecta de esta caída, me movía como un fantasma entre las ruinas. Mi apartamento en Chueca convertido en un búnker de pantallas y documentos. Rafael se había convertido en mi ancla y mi debilidad. Nuestras noches eran un torbellino de pasión y confesiones, su cuerpo marcado por cicatrices que contaban historias de pérdidas pasadas. La venganza es como el flamenco, hermosa, pero deja sangre en el escenario, me dijo una madrugada, mientras fumábamos en el balcón, el skyline de Madrid parpadeando como un corazón defectuoso. Le conté todo el plan, los grabados, el odio que me consumía, y él escuchaba sin juzgar, sus dedos trazando mapas invisibles en mi piel. Pero en sus ojos verdes veía la semilla de la duda, y después, Elena, ¿qué queda cuando los destruyes? No respondí. En cambio, lo besé para acallar la voz interna que susurraba lo mismo. Lourdes, la eterna mediadora, se había radicalizado. Tras la cena fallida en Toledo, me bombardeó con mensajes bíblicos sobre redención. Pero yo detecté un cambio, rabia contenida. Me citó en la Catedral de la Almudena, entre turistas y velas parpadeantes. Su rosario ahora un arma. Has ido demasiado lejos, sobrina. Arturo está en silla de ruedas. Carmen toma pastillas para dormir. Javier. Dios. Javier intenta suicidarse cada semana. Sus palabras me golpearon como un latigazo, pero el dolor se transmutó en furia. ¿Y yo? ¿Quién lloró por mí cuando me echaron? ¿Quién me tendió la mano cuando Javier me clavó el puñal? Lourdes, con lágrimas surcando su rostro arrugado, confesó, lo sabíamos. Tus padres encubrieron a Javier ¿por qué? Porque él es el varón, el heredero. Un error andaluz, machista hasta la médula. Por primera vez, vi en ella no piedad, sino complicidad rota. Ayúdame a terminarlo, tía. O aléjate. El cuarto golpe fue maestro, el artículo de Rafael en El Mundo. Los pecados de los Vargas, amoríos, sobornos y traiciones familiares. Incluía transcripciones de las grabaciones. Fotos de la amante de Arturo en brazos de él en un hotel de Benidorm. Y un retrato devastador de la dinámica familiar, yo como la chivo expiatorio eterna. El impacto fue sísmico. Las redes sociales estallaron, venganza Vargas trending en Twitter. Memes de yo como una Madía moderna. Debates en tertulias de TV sobre el machismo en familias españolas. Mi teléfono no paraba, periodistas. Aliados viejos. Incluso una oferta de Netflix para una serie. Pero el precio era alto. Anónimos me acosaban en la calle, gritando asesina de familia. Javier, en un arrebato público, me denunció por extorsión en una rueda de prensa lacrimógena, su rostro hinchado por golpes recientes. El juicio subsiguiente fue un circo en los juzgados de la calle Jorge Juan. Yo, vestida de negro como una viuda vengadora,
Testifiqué con voz firme, no extorsiono, reclamo justicia. Mi hermano falsificó para destruirme. Mis padres lo protegieron. Isabel Ruiz, mi leona legal. Presentó pruebas irrefutables, análisis forenses de firmas. Correos hackeados éticamente. Javier. En el estrado. Se derrumbó, era por la familia, Elena siempre fue la ambiciosa. El juez, una mujer de Galicia con mirada de acero, desestimó la denuncia y ordenó una investigación federal sobre los Vargas. Salí del tribunal a flechis-cegadores. Rafael esperándome en la puerta. Su abrazo un refugio efímero. Pero el clímax se gestaba en las sombras. Una noche de julio, calurosa como el infierno de Goya, recibí una llamada de un número desconocido, la amante de Arturo. María, la sumiller de Bilbao. Necesito verte. Sé cosas que cambiarán todo. Nos encontramos en un bar de Malasaña. Ella nerviosa, bebiendo ginebra como agua. Arturo no es el villano que crees, dijo, deslizando un sobre. Dentro, cartas amarillentas, escritas por mi padre a ella, confesando no solo amor, sino un secreto familiar. Hace 20 años, Elena, hubo un accidente en la finca de Toledo. Tu hermano pequeño, el que perdisteis de niños. Javier lo causó. Empujó al niño en un arrebato de celos. Tus padres lo encubrieron. Te culparon a ti para protegerlo. Dijeron que la familia estaría mejor sin ti porque temían que recordaras la verdad. El mundo se astilló. Recordé Flechis el verano de 2003. Yo con 10 años. Mi hermano pequeño Miguel desaparecido en el olivar. Búsquedas frenéticas. Mi padre gritándome tú lo dejaste solo. Lo habían encontrado ahogado en un pozo seco. Accidente. Dijeron. Pero ahora. Javier. El asesino. Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de una rabia primordial. ¿Por qué ahora? Pregunté. María, con voz temblorosa, porque Arturo me dejó. Y porque sé que planeas destruirlo todo. Esto te detendrá. ¿O te impulsará más? Regrese a mi apartamento en un tren. El sobre quemando mi bolso. Rafael me encontró hecha un ovillo en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Amor? Se lo conté todo. Sollozos entrecortados. Él palideció, Elena. Esto cambia el juego. Si expones esto, no hay vuelta atrás. Prisión para Javier. Ruina total para tus padres. Asentí. El odio ahora un volcán. Ese es el plan. Pero en su abrazo, sentí el primer atisbo de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. ¿Destruirlos por un crimen de infancia? ¿O perdonar y romper el ciclo? Lourdes, oliendo la tormenta, me confrontó al día siguiente en el Parque del Oeste. He oído rumores. El accidente de Miguel. Confesé. Y ella se derrumbó, lo sabía. Tu madre me lo contó en un momento de debilidad. Por eso mediamos, Elena. Por redimirnos. Su confesión fue el detonante. Todos lo sabíais. Todos me sacrificasteis. Ella suplicó para. O serás como ellos. Pero yo ya había decidido el golpe final. Una demanda por encubrimiento de homicidio, respaldada por la confesión de María. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, parecía conspirar conmigo. Lluvias torrenciales barrieron la ciudad esa semana, como lágrimas divinas. Preparé el dossier con Isabel, cada página un clavo en el ataúd familiar. Rafael, dividido, me rogó, piensa en ti. En nosotros. Por primera vez, vacilé. El amor era el twist que no preveía, un hombre que me hacía cuestionar si la venganza valía el vacío eterno. Agosto trajo a Madrid un calor asfixiante, como si la ciudad misma jadeara bajo el peso de mis secretos. El dossier sobre el encubrimiento de Miguel ardía en mi ordenador. Un artefacto nuclear listo para detonar. Cada noche,
Lo revisaba bajo la luz azulada de la pantalla. Las palabras de María resonando, Javier lo empujó. Tus padres lo enterraron. El odio, que una vez fue un río caudaloso, ahora era un torrente turbio, mezclado con el veneno del remordimiento. Yo, Elena Vargas, convertida en juez y verdugo, Rafael, mi faro en la niebla. Intentaba anclarme, caminatas por el Manzanares al atardecer, donde el agua reflejaba puentes como venas expuestas. La verdad libera, pero la venganza encadena, decía. Su mano en la mía, un recordatorio de vida más allá del rencor. Pero el plan perfecto no admitía pausas. Isabel Ruiz, impaciente, presionaba, si no lo presentamos ahora, pierden frescura las pruebas. Lourdes, en un último intento de mediación, me arrastró a una misa en San Ginés, el incienso ahogando mis dudas. Ruega por Miguel, Elena. No por ellos. Arrodillada en el banco de madera pulida. Reviví el fantasma de mi hermano, risas en el olivar. Su mano pequeña en la mía. El grito ahogado en la noche de la búsqueda. Lágrimas cayeron. No por piedad familiar, sino por la inocencia robada. Salí de la iglesia con resolución renovada. La demanda se presentaría en septiembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Miguel. El conflicto se extendía como hiedra venenosa. Javier, enterado por chismes de sirvientes, me acechó en mi edificio de Chueca. Bajé las escaleras a medianoche, y allí estaba, apoyado en la pared, ojos inyectados en sangre. Sé lo que planeas, hermana. El pozo. Fue un accidente. Él corría, tropezó. Su voz era un lamento roto. Pero yo vi la mentira en su tic nervioso. ¿Accidente? ¿Cómo falsificar mis firmas? ¿Cómo dejar que me desterraran? Se abalanzó, puños cerrados. Pero el portero intervino, arrastrándolo a la calle. Te mataré antes de que lo hagas tú, gritó. El miedo me rozó. No por él, sino por el abismo en el que me asomaba. Violencia engendrando violencia. Mis padres, desde su fortaleza asediada, enviaron emisarios, abogados caros de Barcelona, ofreciendo un acuerdo extrajudicial. 1.000.000 y el silencio, propuso el letrado en una cafetería de Sol, su corbata roja como sangre fresca. Rechacé con una sonrisa fría, no vendo la justicia de Miguel por euros. El rechazo los desesperó. Mi madre, en un arrebato, me llamó, eres un monstruo. Destruirnos por un niño muerto hace 20 años. Un niño asesinado por vuestro heredero perfecto, contrapuse. Colgó con un sollozo que, por primera vez, sonó genuino. Arturo, postrado, sufría parálisis parcial. Informes médicos filtrados hablaban de depresión clínica. La cadena de consecuencias era real, sirvientes despedidos, propiedades embargadas. El nombre Vargas convertido en sinónimo de escándalo. Rafael, testigo de mi erosión, se convirtió en terapeuta involuntario. En su piso de Malasaña, rodeados de libros de Lorca y fotos de su hermana perdida, desgranábamos el nudo. Mi hermana se suicidó por culpa de un marido infiel que la familia protegió, confesó una noche. Vulnerabilidad en su voz. Por eso entiendo tu rabia. Pero no dejes que te defina. Sus palabras abrieron grietas, ¿y si el perdón era la verdadera venganza? Hacerles vivir con la culpa. Sin mi intervención, pero el twist se cernía, invisible aún. El quinto golpe fue sutil, pero devastador, una campaña en redes, orquestada por mí a través de bots anónimos, reviviendo el accidente de Miguel con hashtags como justicia para Miguel. Testimonios falsos pero plausibles de familiares hablaban de encubrimientos. Fotos antiguas del pozo manipuladas para sugerir crimen. La opinión pública, esa bestia Bolívar, se volvió contra los Vargas. Protestas frente a la mansión. Grafitis en las bodegas de La Rioja, sangre en el vino. Javier, al límite, ingresó en una clínica de desintoxicación en Valencia.
Su esposa Laura demandando custodia exclusiva con acusaciones de abuso. Lourdes, rota, me confrontó en el templo de Devot, bajo las sombras de obeliscos egipcios. Has envenenado todo, Elena. La familia se deshace. Le mostré el dossier, léelo. Y elige bando. Ella lo hojeó, palideciendo ante las cartas de María. Dios mío. Javier. Lágrimas cayeron, pero en lugar de consuelo, sacó su propio secreto: tu madre está embarazada. De Arturo, claro, pero a los 58. Un milagro, dicen. Pero con el estrés. Podría perderlo. El anuncio me dejó helada. Un hermano nuevo, la familia renaciendo mientras yo la destruía. El conflicto interno rugió, PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe contra la vida que continuaban. Toantín para sabotearlo todo. Decidí pausar la demanda. Un respiro para reflexionar. Rafael y yo escapamos a la costa de Cádiz, donde el Atlántico azotaba las playas como mis emociones. Caminatas por Tarifa. Vientos salados limpiando el alma. Aquí, lejos de Madrid. ¿Quién eres tú?, preguntó él. Arena en el pelo. Alguien cansada de odiar, admití. Hicimos el amor bajo las estrellas. Y por un instante, el plan se disipó. Pero el teléfono vibró, un mensaje de Isabel. María ha desaparecido. Y hay rumores de que tus padres contrataron investigadores privados. Cuidado. Regresamos a una Madrid otoñal. Hojas cayendo como esperanzas muertas. El twist golpeó entonces. Brutal e inesperado. En mi apartamento, encontré el sobre abierto, no solo las cartas de Arturo, sino una nota nueva. En la letra de mi padre, Elena. Para. María miente. El pozo fue mi culpa. Yo empujé a Miguel, en un arranque de ira por sus berrinches. Javier te protegió, falsificando para que no investigaran. Mejor sin ti fue para alejaros a ambos, salvaros del dolor. Perdóname. Tu hermano te ama. El mundo se invertía. Arturo el asesino, Javier el escudo, lágrimas cegadoras. Llamé a Rafael. Voz rota, todo era mentira. Mi plan. Destruye a inocentes. Él llegó. Me abrazó, ahora eliges, verdad o venganza. El clímax se acercaba, un huracán de revelaciones. Confronté a Lourdes en la finca de Toledo, olivos testigos mudos. ¿Sabías esto? Ella asintió. Sollozando, Arturo confesó en su lecho de enfermo. Javier cargó con la culpa para protegerte. La hija rebelde que cuestionaba todo. El odio se evaporó, dejando un vacío abismal. Corrí a Madrid, al hospital donde Arturo languidecía. En su habitación, tubos y monitores pitando como juicios finales. Lo encontré solo. Padre. Sus ojos se abrieron, débiles. Hija. Detén esto. Por Miguel. Lágrimas compartidas. Un puente frágil sobre el abismo. Pero Javier irrumpió entonces. Furioso, no le creas, él miente para salvarse. La habitación estalló en caos, acusaciones. Confesiones cruzadas. Arturo jadeó, Javier. Lo hice yo. Mi hermano, quebrado, admitió, te protegí porque te amaba. El plan de falsificación fue para que huyeras, no para traicionarte. El twist final, la traición era colectiva. Un lazo retorcido de amor disfuncional. Mi venganza. Un error colosal. El Hospital Gregorio Marañón se convirtió en el epicentro de mi tormenta personal. Pasillos estériles resonando con ecos de verdades a medias y mentiras desentrañadas. Era octubre de 2024. Y Madrid vestía su manto anaranjado de hojas caídas. Un telón fúnebre para el clímax de mi odisea. Arturo yacía en la cama. Un esqueleto conectado a máquinas que zumbaban como verdugos mecánicos. Mientras Javier y yo nos enfrentábamos al pie del lecho. Nuestras sombras alargadas como dagas en la penumbra.
Miente. Repetía mi hermano, su rostro contorsionado por años de secretos acumulados. Papá siempre te odió, Elena. El pozo. Yo lo vi todo. Tú gritaste a Miguel. Lo asustaste. Y él corrió hacia el borde. Sus palabras eran veneno, pero en sus ojos vi el pánico de un hombre aferrándose a su versión del infierno. Arturo, con voz un hilo de humo, intervino, basta, hijo. Elena. Fue mi mano. Golpeé al niño con una rama, en ciego enfado por su llanto eterno. Javier llegó después. Me ayudó a encubrirlo. Mejor sin ti, te dije para que no volvieras, para que no desenterraras esto. Lágrimas surcaron su rostro surcado de arrugas. No de arrepentimiento fingido, sino de un agotamiento ancestral. Yo, paralizada, sentía el suelo ceder bajo mis pies. El plan perfecto. Esa telaraña de venganza que había tejido con hilos de ira y precisión, se deshacía como niebla al amanecer. ¿Quién era el monstruo aquí? Ellos, con su crimen enterrado. ¿O yo, con mi espada de justicia torcida? Lourdes irrumpió entonces, alertada por una enfermera, su rosario chasqueando como cadenas. Dios santo, parad. Esto no resuelve nada. Intentó mediar, manos temblorosas sobre hombros hostiles, pero el aire crepitaba con ph símbolo 1 e ABNN símbolo 1 EDENWBN o extinguido. Mi madre, Carmen, entró rodando en silla de ruedas, el embarazo la había debilitado. Un milagro teñido de tragedia. Su vientre abultado un recordatorio obsceno de vida en medio de la muerte. Elena, hija. Siéntate. Hablemos como familia. Su voz, quebrada por pastillas y llantos, me desarmó. Me derrumbé en una silla. Sollozos ahogados escapando como vapor de una olla a presión. ¿Por qué? ¿Por qué me sacrificasteis a todos? La confesión fluyó entonces. Un río turbio de verdades ocultas. Arturo relató la noche del 2003. Una discusión en la finca por deudas de la bodega. Miguel llorando en medio. Su rabia ciega estallando en un golpe fatal. Javier, de 15 años, testigo mudo, juró silencio a cambio de ser el hijo perfecto. Carmen, pragmática hasta la médula, orquestó el encubrimiento, accidente. Tú, Elena, la distraída, cargarías con la culpa pública para desviar sospechas. Me echaron años después, con el escándalo financiero, repitiendo el patrón, sacrificio de la hija rebelde para proteger al varón. Te amábamos, a nuestra manera torcida, murmuró mi madre, mano en su vientre. Pero el miedo nos convirtió en bestias. Javier, al borde del colapso, se arrodilló, te falsifiqué para que pareciera robo, para que te despidieran y huyeras lejos de la verdad. No por odio, por amor enfermo. Sus palabras eran un puñetazo al corazón. El twist me dejó sin aliento, mi venganza, impulsada por una traición aparente, había sido un eco de su crimen original. Todos éramos víctimas y verdugos en este drama familiar. Un culebrón español donde el honor y la sangre se entretejían en nudos gordianos. Rafael llegó alertado por mi mensaje desesperado. Su presencia un bálsamo en el caos. Elena, susurró, tomándome la mano. En sus ojos vino juicio, sino comprensión profunda, la de alguien que había bailado con demonios similares. Salimos al pasillo, el olor a desinfectante quemando narices. ¿Qué hago ahora?, pregunté, voz ronca. Él me miró, serio, retira la demanda. No por ellos, por ti. El perdón no es debilidad, es la única venganza verdadera. Dudé. El tocanillo entre el abismo y la luz. Llamé a Isabel esa noche, desde el coche de Rafael aparcado bajo la lluvia, para todo. Acuerdo extrajudicial. Confidencialidad total. Ella protestó, es tu momento, Elena. Mi momento terminó con Miguel, respondí. Las consecuencias se desplegaron como ondas en un estanque perturbado.
La demanda se evaporó, pero el daño estaba hecho, la empresa vendida a competidores. Propiedades embargadas. El nombre Vargas mancillado para generaciones. Javier ingresó voluntariamente en terapia en Sevilla, confrontando sus demonios de adicción y culpa. Mis padres, en una frágil tregua, se mudaron a una casa modesta en Aranjuez, donde Carmen dio a luz a un niño sano, mi medio hermano, un lienzo en blanco. Lourdes se convirtió en la guardiana de la familia rota, organizando sesiones de terapia familiar que yo evité al principio. Madrid, testigo indiferente. Siguió su ritmo, cafés bullendo, metro atestado, vida palpitante. Yo retomé mi carrera, abriendo una consultoría ética de vinos en Lavapiés, enfocada en bodegas pequeñas de Galicia y Castilla. Rafael y yo nos mudamos juntos, su piso un nido de libros y sueños compartidos. Pero el vacío persistía. Noches de insomnio donde revivía el hospital, las confesiones, el peso de decisiones irreversibles. El odio se había transmutado en H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Un compañero silencioso que me enseñaba lecciones amargas, la familia no es sangre, sino elección, la venganza. Un espejo que distorsiona hasta deformar al vengador. Un año después, en el aniversario de Miguel, visité el pozo en Toledo. El olivar había crecido salvaje, olivos centenarios como centinelas. Colgué una corona de flores silvestres, susurrando, descansa, hermanito. Nadie más cargará tu sombra. Javier apareció entonces, delgado pero sereno. Su terapia un bálsamo visible. Gracias por parar, Elena. Por no destruirlo todo. Nos abrazamos bajo el sol de invierno, un lazo frágil pero real. Mis padres, desde lejos, observaban, Arturo en muleta, Carmen con el bebé en brazos. No palabras, solo miradas suficientes por ahora. El drama no terminó, evolucionó. Conflictos menores surgían, disputas por herencias, ecos de viejos rencores. Pero el ciclo se rompió. Yo, Elena, emergí no victoriosa, sino superviviente, con cicatrices que contaban una historia de pérdida y redención. Rafael propuso matrimonio en el retiro. Bajo los castaños en flor construimos nuestra propia familia. Dije sí, lágrimas de alivio. Sin embargo, la psicología humana es un laberinto sin salida limpia. En las profundidades, el resentimiento susurraba, ¿y si María mintió? ¿Y si el twist era otra capa? Pero elegí creer en la verdad compartida, en la posibilidad de sanar. Madrid, con su caos eterno, me enseñó que la vida no es un plan perfecto, sino un tapiz de hilos rotos que, tejidos con coraje, forman algo hermoso. Navidad de 2025 llegó a Madrid envuelta en luces parpadeantes y villancicos que sonaban a promesas rotas. 2 años después del clímax hospitalario, la familia Vargas era un mosaico reconstruido con pegamento de terapia y tiempo. Yo, Elena, ahora de 34, caminaba por la Gran Vía con Rafael de la mano, su anillo de compromiso brillando como un faro. Nuestra boda sería en primavera, en una masía de la Sierra de Guadarrama, un ritual de renacimiento. La consultoría florecía, vinos éticos de cooperativas extremeñas, clientes que valoraban la transparencia sobre el pedigree. Pero bajo la superficie, las secuelas de mi venganza, esa palabra ahora amarga en la boca, se ramificaban como raíces profundas. Javier había cambiado. Su clínica en Sevilla lo había despojado de adicciones, revelando a un hombre vulnerable, casi poético. Trabajaba ahora como consejero en un centro de rehabilitación, compartiendo su historia en charlas anónimas. La culpa es una deuda que se paga con verdad. Nos veíamos mensualmente. Cafés en plazas olvidadas donde desentrañábamos capas de infancia. Te envidiaba, Elena, confesó una vez, removiendo su cortado. Tú eras libre. Yo el prisionero dorado.
Su honestidad era un bálsamo, disipando fantasmas. Laura, divorciada, había regresado con los niños a su pueblo en Badajoz. Una vida sencilla de huertos y normalidad. Ocasionalmente, mensajes cordiales, gracias por no hundirnos del todo. Mis padres. Ellos eran el nudo gordiano. Arturo, recuperado parcialmente, cojeaba por los jardines de Aranjuez, supervisando un pequeño viñedo orgánico que yo les había regalado, un gesto de paz. No perdón pleno. Carmen, madre por segunda vez, mimaba al pequeño Diego con una devoción que rayaba en lo obsesivo, como compensando ausencias pasadas. El bebé, con ojos como los míos, era un puente inocente. Nuestra reconciliación era tentativa, cenas esporádicas en mesones de la Latina, conversaciones que esquivaban abismos. Hija, el embarazo nos salvó, dijo mi madre una noche, mientras Diego balbuceaba en su regazo. Nos obligó a enfrentar lo que éramos. Arturo añadió, voz ronca, perdóname por Miguel. Por todo. Asentí. Pero el perdón era un proceso. No un evento, días de rabia sorda. Noches de sueños donde el pozo se abría bajo mis pies. Lourdes, la santa laica, orquestaba estas reuniones con maestría andaluza. Su rosario ahora un talismán de esperanza. La familia es como el aceite, sube a flote a pesar de todo. Bromeaba, sirviendo tapas. Su rol de mediadora había evolucionado, ahora era confidente mía, compartiendo cartas de su juventud que hablaban de amores no correspondidos y machismos superados. Tú rompiste el ciclo, sobrina. Eso es venganza verdadera. Rafael, mi pilar, navegaba estas aguas con paciencia infinita. Su investigación periodística sobre corrupción familiar había ganado premios. Pero él la atribuía a mí, tú me diste la historia. Y el corazón. Discutíamos a veces, él quería hijos pronto. Yo temía repetir patrones. Pero el amor era nuestra brújula. Paseos por el Prado, donde Velázquez nos recordaba la complejidad humana, mira a las meninas. Decía. Todos somos sombras en el lienzo de otros. Las consecuencias de mi plan perfecto reverberaban aún. La ruina financiera había sido total, la antigua empresa absorbida por rivales catalanes, amistades evaporadas como humo. Yo había perdido millones en herencia, pero ganado libertad. En sociedad, el escándalo era anécdota, los Vargas. ¿Te acuerdas? Un culebrón. Pero en mí, era una cicatriz que picaba en días de lluvia. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN por el daño colateral, sirvientes desempleados. Inversores arruinados, me impulsaba a filantropía, becas para hijos de jornaleros en La Rioja, talleres de empoderamiento para mujeres en barrios marginales. El verdadero clímax post-twist llegó en una terapia familiar en Toledo, organizada por Lourdes. Bajo los olivos del olivar, sentados en círculo como antiguos druidas, desenterramos a Miguel. Cada uno habló, Arturo su ira ciega, Javier su silencio cómplice, Carmen su pragmatismo cruel, yo mi venganza ciega. Lágrimas colectivas regaron la tierra. Un bautismo catártico. Por Miguel, brindamos con vino de mi viñedo, un tinto robusto que sabía a cierre. Madrid, en su esencia caótica, me había moldeado. De la chica desterrada a la mujer renacida, había aprendido que la traición no define, pero la respuesta sí. El odio, una vez mi motor, ahora era reliquia en un cajón. En su lugar, Toantín para el futuro, una familia con Rafael. Raíces en tierra fértil, no en pozos secos. Una noche de Reyes, en nuestra casa de Chamberí, abrí un regalo de Javier, un álbum de fotos restauradas. Miguel sonriente en primer plano. Adentro, una nota, la familia es mejor contigo. Lágrimas cayeron, pero de alegría. Afuera, la ciudad cantaba, luces danzando como promesas cumplidas. Y así, en el tapiz de la vida, los hilos rotos se entretejieron. No perfecto,
pero real. Venganza consumada no en destrucción, sino en redención. Elena Vargas. Superviviente. Libre al fin.